Sergio Romero, que es dirigente de la CGT, en realidad es dirigente desde la Unión de Docentes Argentinos, desde la docencia, es el secretario de Políticas Educativas de la Confederación General de Trabajo y es también, diría yo, quien se encarga de muchas cuestiones organizativas de la CGT cuando hay una movilización, cuando hay un evento, etcétera, etcétera. Caso, por ejemplo, el último encuentro que se hizo en Obras Sanitarias, donde se lanzó la mesa política de la Confederación General de Trabajo, y ahí está uno de los temas. Está bastante alineada la conducción, mayoritaria de la CGT con el presidente de la Nación, con este tema del rechazo del bono, o sea, como que se han alineado bastante, o se han encontrado los planetas con Alberto Fernández. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Sergio? No, primero decir que la Confederación General del Trabajo, con respecto al bono, lo que no quiere es bono por decreto. Es decir, nosotros tenemos totalmente asumido que el salario de los trabajadores y las trabajadoras se resuelve en negociación paritaria. Es decir, ahí se podrá discutir la mejora salarial, así sea un bono, pero en ese ámbito. Lo que nosotros decimos, bono no por decreto, o sea, discusión entre el empleador y los representantes de los trabajadores. Esto por un lado. Después me llevas al tema político. Nosotros estamos convencidos que el Parlamento tiene que tener representantes de los trabajadores. Están pasando muchas cosas en el país y no está la voz del movimiento obrero organizado en el Congreso de la Nación. Así que me parece importante que los trabajadores nos organicemos y que tengamos palabra autorizada a la hora de armar las listas. Vamos al bono y las paritarias. Acá yo lo que veo es, una disputa por ver quién está representando el reclamo de los ingresos de los trabajadores. Veo por un lado a Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora y Pablo Moyano, y veo por el otro lado a la conducción que representa vos en este caso y los secretarios generales Daer y Acuña particularmente, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, el presidente de la Nación. O sea, veo esos dos sectores en la conversación sobre cuáles son las medidas que tiene que haber en concreto hacia el movimiento obrero. Mira, yo te voy a decir algo y Campolongo me va a acompañar con esto. Los peronistas, mientras más nos peleamos, más nos reproducimos. Sí, son como los gatos, nos estamos reproduciendo. Claro. O sea, no nos vean como dos cuestiones por separado. Es decir, esto es un frente y el frente tiene dentro, como la coalición. La coalición, si ustedes me dicen que piensan todo de la misma manera, la coalición opositora, no nos vamos a poner de acuerdo. Ellos no. Pero, entonces, pero los desencuentros de ellos no explican los de ustedes. Bueno, dentro del frente de todo hay distintas opiniones. Pero esto no significa que no lleguemos unidos. Yo estoy muy confiado en esto. Mirá, quiero contar algo que trascendió porque lo tuiteó el presidente de la Nación y ahora lo voy a comentar yo. Yo estuve en el despacho con el presidente de la Nación, en su despacho, más de una hora, charlando a solas con él, el ministro de Educación y el jefe de gabinete, Juan Mansur. Una charla muy interesante, sobre todo esto que estamos charlando. Y yo estoy viendo en esta etapa de gobierno un gobierno muy dinámico, muy activo, que va tomando decisiones. Por ejemplo, ustedes hablaban hoy y hablaron mucho sobre los precios justos. Yo veo también un Ministerio de Educación muy dinámico, de Economía muy dinámico, muy activo. Hoy se tomaron dos decisiones importantes. Una política de juntar al empresariado con el gobierno y parte de los trabajadores. Ese es un hecho concreto político. Después está, ¿qué va a resultar de estos precios justos? Yo me hago un montón de preguntas porque, es decir, con el grado de inflación que tenemos, esto vendría a ser solo un ápice de todo lo que hay que hacer en economía. Pero sí veo un Ministerio de Economía muy dinámico, muy activo, acuerdo con el Fondo Monetario, acuerdo con el Club de París. Ahora, Sergio, para ir a lo puntual, porque seguro mucha gente tiene la posibilidad de que lo representes, otra directamente no tiene representación gremial.
La discusión de bono sí o bono no, en realidad es del gobierno, porque el empresariado tampoco quiere dar ni una suma fija ni un bono de manera general o por decreto. Están pidiendo exactamente lo mismo que vos estás argumentando, que sea una discusión de las empresas, en todo caso con sus delegados gremiales, y que cada sector negocie lo propio. Lo que pasa es que el gobierno también tiene sus limitaciones. O sea, el gobierno puede dar un bono a quien emplea, es decir, no puede meterse en el sector privado. Esto es una discusión del sector privado. Lo estatales y jubilados es una cosa, el sector privado es otra cosa. Yo por eso te... Además, le pregunto Sí. algo. Las situaciones puntuales no se pueden equiparar con un bono igual a todos, porque hay empresas y gremios que tienen más actividad y crecimiento y demás que otros, la pequeña empresa. Digo, no, me parece que es para tomarlo muy profundamente, ¿no? Este tema. Mirá, yo, Carlos, creo que se está tomando medidas. Quiero poner 2 o 3 ejemplos, porque si nos detenemos exclusivamente en el bono, no estamos viendo... Yo dije que estuve más de 1 hora en el despacho del presidente y no aclaré de qué hablamos. Sí, ¿cuándo fue esta reunión? Hace 2 semanas atrás, antes de que el viaje. Y nos pusimos de acuerdo. Él está muy entusiasmado y muy motivado y muy presente con el tema educativo, que es vertebral para todo lo que estamos hablando, la educación. Sin educación es imposible transformar y mejorar y potenciar. Y él asumió un compromiso que ya lo empezó a cumplir en esa reunión que tuvimos. Una, declarar a la educación política de Estado, que para nosotros es fundamental. ¿Con qué acompaña esto? Con el anuncio que hicimos sobre los jubilados. Antes nosotros teníamos ajustes y revisión del salario de los jubilados cada 6 meses. Ahora es trimestral. Eso lo acordamos con él. Estamos transitando una nueva ley de financiamiento educativo acordada con el presidente de la Nación y ya lo instruyó directamente al ministro de Educación, que está haciendo una muy buena tarea para desarrollar esta ley de educación para más inversión en educación. Ahora, me quiero detener en este punto, porque de hecho fue tapa de los diarios, casi un escándalo absoluto, que en el presupuesto se puso el foco de que no hay un incremento en términos reales en todo el presupuesto que iría a la educación. Vos que estás en el sector, ¿cómo viste esta situación? No es así, vos viste que después se acallaron las voces porque hubo mucha publicidad de una baja en el presupuesto 2023 en la inversión en educación. Bueno, precisamente en esta reunión que tuve con el presidente de la Nación se aclararon estos puntos, después no se habló más. Es más, te diría que hay más inversión en áreas estratégicas del sistema educativo, como por ejemplo en el Conectar Igualdad y demás. Otro compromiso que tenemos, que lo estamos transitando ya, yo estuve reunido ayer con el ministro de Educación, este mes tenemos revisión del salario los docentes. O sea, es muy probable que en las próximas horas nos convoque el ministro y la cartera de trabajo para rediscutir el salario de los trabajadores de la educación. Pues yo la veo muy dinámica la política, no quiero ser muy pesimista como muchos que están pesimistas en esto. Yo veo que se están haciendo cosas que de salir bien, los trabajadores vamos a ser beneficiados. Ahora, con respecto a los precios justos, yo también tengo mis dudas. Por ejemplo, me pregunto cómo va a llegar al comercio de cercanía estos precios justos, porque mucha gente se hace sus compras en los comercios de cercanía. Sí, cada vez más. Se va a comprar de a poquito y no hace la compra grande. No, están involucrados supermercados y mayoristas en principio. Son 2.500 puntos de venta. Te propongo una cosa, nos metemos en los detalles de esto porque, bueno, estuvo Héctor Morcillo de la alimentación hace un ratito, estás vos desde la conducción de la CGT, la parte docente, y también a la salida de la reunión de hoy del CCK, donde se anunció precios justos, habló Pablo Moyano. Lo escuchamos y seguimos. Sí, cómo no. Creo que es la última oportunidad que tenemos que los argentinos para que los empresarios dejen de remarcar permanentemente los precios de los alimentos todos los días, ¿no? Hay un fuerte compromiso, vinieron muchísimos empresarios, es imprescindible el compromiso de los empresarios, yo lo he dicho siempre. Al gobierno le faltaba fortaleza para sentar a estos tipos que son los 6, 7, 8 vivos de siempre,
fundamentalmente la cadena alimenticia, que son los que generan los precios y que manejan la economía durante todos los gobiernos. Ojalá que este compromiso que ha sentado el gobierno se cumpla y vaya bajando paulatinamente la inflación. A partir de enero podría ir bajando la inflación. Ojalá, porque sería muy importante para millones de argentinos que hoy estos empresarios que le roban un plato de comida a los argentinos son los que provocan la inflación permanente. El gobierno nacional ha dejado que las paritarias sean libres, no como en el macrismo que te ponían un techo y no podías salir o romper ese techo. Hoy las paritarias son libres, hay gremios que han conseguido aumentos importantes y bueno, estamos pidiendo a ese sector de trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica, sea suma fija, bono o poner el nombre que sea. Lo que queremos es que haya algo, una ayuda importante para los trabajadores para que pasen el fin de año bien con su familia. Sergio, ¿Cristina y Moyano están corriendo por izquierda al presidente? Te repito, yo no lo veo de esa manera. Esto es un frente y dentro del frente hay distintas posturas. Yo creo que no lo miraría desde ese punto de vista. Tampoco le echo la culpa de lo que está pasando a todo el empresariado. Si bien, es decir, generalizar no es bueno. Si bien hay empresarios que tienen mucha culpa sobre lo que está pasando en materia económica en el país, hay otros con los cuales nos hemos sentado. Mirá, el 22 de noviembre está citado el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y ahí hay empresarios y discutimos y generalmente nos ponemos de acuerdo. O sea, no todo el empresariado es el cuco. Entonces también tenemos que decir, hay empresarios que no hacen bien la tarea y hay otros empresarios que se sientan a dialogar y colaboran con la marcha del país. Vos sabés que lo que nos decía Héctor Morcillo más temprano, no sé si coincidís, es que, porque yo preguntaba, ¿y cuál es la diferencia frente a otros pactos, frente a otros acuerdos y demás? Donde también estuvieron las dos partes, el gremialismo y el empresariado. Él decía, es que todos nos estamos dando cuenta que si esto no funciona, puede haber un estallido social. Sí, lo dijo él. Yo no sé si vos coincidís con esto. Lo escuché, es una barbaridad lo que dijo. Es decir, en un gobierno democrático no se puede hablar de esa manera. Nosotros tenemos que sostener la democracia, hacer que se cumplan los mandatos, hacer un esfuerzo todos los ciudadanos argentinos. Y máxime los que tenemos responsabilidad no podemos hablar de esa manera. Es decir, nosotros podemos criticar lo que se hace mal, podemos proponer sobre lo que no se está haciendo, pero no hablar de esa manera. La democracia es la forma de gobierno que nos garantiza paz social. No podemos hablar de otra manera. Y supongamos que no le ponemos esas palabras, pero sí se están sintiendo aroma a que hay un antes y un después, a que tiene que haber un cambio sí o sí radical ahora. Estoy de acuerdo. ¿Cómo no va a haber malestar en el trabajador? Mirá, la mayoría de los trabajadores, los jubilados, tienen salarios más cerca de la indigencia y están debajo de la canasta básica de alimentos. Claro que es una preocupación. Claro que la política tiene que ser el resorte para solucionar esto. Pero un dirigente no puede hablar de estallido social, de ninguna naturaleza. Pero lo estás diciendo, hay gente que está cerca, que cobra un salario, está cerca de la indigencia. Lo que ocurrió en los últimos años nunca ocurrió de que hay gente en blanco que está debajo de la línea de pobreza con lo que cobra. Hoy empezamos el programa con gente que hace 2 días está haciendo cola para conseguir un pasaje de tren. Sí, lo estaba viendo, sí. Hay 100% de inflación, 40% de pobreza. Es casi un estallido social. Es que eso. tenés razón. No, hay que transitar el camino para solucionar esas cosas. Eso no hay duda. Mirá, que parece que el gobierno no lo está transitando. Y te habla alguien que representa a docentes. En el sistema educativo argentino hay 1.200.000 trabajadores y trabajadoras de la educación. Debe haber alrededor de 300.000 debajo de la línea de pobreza. Mirá si conozco el tema. Claro. Pero no por eso voy a salir a hablar de estallido social. Yo tengo que hacer todo como dirigente para que eso se corrija. Entonces, hay que tener un vocabulario sano, hay que fortalecer la democracia y todo tenemos responsabilidad. Decirlo no significa que no pueda ocurrir. Yo no estoy diciendo que va a ocurrir o no va a dejar de ocurrir. Yo lo que no puedo es hacer futurología sobre un tema tan serio. Sí puedo criticar la economía, sí puedo criticar los salarios debajo de la línea de pobreza, pero jamás
utilizar un vocabulario que proponga ese tipo de cosas. O sea, yo personalmente estoy en contra de eso, ¿no es cierto? Ahora yo te preguntaba si está a la altura la dirigencia gremial, empresaria y política para este momento tan delicado que están viviendo los argentinos. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicimos la marcha por Avenida de Mayo? Nosotros exhortamos a la política. La mayor responsabilidad la tiene la política para solucionar esto, ¿no? No solamente los que están... Mirá, lo escuchábamos a Felipe González los otros días. ¿Estuviste ahí? Sí. Sí, tuve la posibilidad de escucharlo. Un hombre muy sabio, muy inteligente. Y él decía que tanto el oficialismo como el que está haciendo gestión tiene que hacer el mayor esfuerzo para garantizar que la gente esté bien. Y dentro del oficialismo, peléense entre ustedes. Y ahí voy a la pregunta que vos me hacía Cristina Fernández. Peléense entre ustedes, y usé una palabra que no es para la televisión, en la intimidad. Dice, pero mientras tanto gestionen, denle bienestar a la gente. Entonces yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Sí, es decir, pero también hagamos dijo todo una lo que hay que frase, hacer, pero gestionemos también. Sergio también dijo una frase que a la política argentina le resulta fulminante, que es que no hay que discutir el sistema más ético, sino el más eficiente. Es cierto. Yo me lo anoté porque dije, y estaban todos de acuerdo. Sí. ¿Y qué significa eso? Porque yo también escuché muchas veces en los últimos 3 meses la palabra lo que viene es doloroso. Mirá, todos tenemos responsabilidades, los que tenemos conducción o política o sindical. Yo lo que te puedo decir es que tenemos que hacer los argentinos y los que tenemos más responsabilidad el mayor esfuerzo. Está en un momento muy difícil la Argentina, pero soy optimista porque se están tomando medidas desde economía, se están tomando medidas desde el gobierno que ojalá terminen de orientar la política. Porque si no, ahí sí, no voy a usar estallido social, ahí sí estaríamos en la última chance que tenemos para estar bien. Te lo planteo desde el otro lado, para evitar el estallido social. El 22 de noviembre, los movimientos sociales que conduce Belibón y el Polo Obrero, etcétera, convocaron ya a una movilización grande y anunciaron que convocan una vez más a la CGT y a la CTA a sumarse a esa movilización y tal vez, ¿por qué no?, a planificar un paro nacional. Para contener el conflicto social, ¿están dispuestos a tener un mayor acercamiento con estos movimientos sociales que están fuera del peronismo o los dejan seguir circulando donde están? Mira, nosotros resolvemos orgánicamente dentro de la Confederación General del Trabajo, pues una institución colegiada, la CGT, y las decisiones se toman por mayoría. Esta decisión todavía no se tomó y no se conversó. Pero ¿tú tenés una opinión formada de cuál debería ser? Y voy la a actitud? tomar la decisión de la mayoría que la tome dentro del Consejo Directivo de la CGT. No voy a opinar en soledad porque no suma. ¿No crees ¿Campo? que corresponde? No, yo quería ir a otro tema vinculado con la actividad que tiene acá el amigo, y es, estamos en campaña electoral ya, en los hechos, digo. Te vuelven loco con los mensajes de la macroeconomía, que es absolutamente necesaria, pero no suficiente para generar un proyecto de país en el largo plazo. Quiero una primera aproximación tuya. ¿Cómo ves vos el estado, realmente, cómo ves vos el estado de la educación en nuestro país? Ya sé que está federalizada y qué sé yo, pero dame 3, 4 puntas, porque por allí hay números de clases que no se cumplen, más allá de las intenciones. Hay a veces algunas interpretaciones de que se toman a los alumnos como rehenes de medidas de fuerza. Pero profundamente, ¿cómo ves vos este tema? Mirá, gracias por la pregunta, porque hablar de educación en cualquier país, no en Argentina, es muy importante. Hace pocas horas también se anunció un programa integral donde vamos a tener datos precisos, lo hizo el presidente de la Nación con el ministro de Educación, datos precisos de cómo está el sistema educativo, deserción escolar, cantidad de alumnos, alumnos que aprueban, que desaprueban, es decir, un sistema integrado para que todos tengamos
la información. ¿Qué dificultades tiene el sistema educativo argentino? Que si no se lo toma como política de Estado, tiene que ser política de Estado, tiene que tener mayor inversión y con esa inversión vas a tener escuelas en condiciones. Hoy hay escuelas que no podés dar clase y yo reconozco esta realidad. Hay escuelas, hay aulas itinerantes, hay 1000 cosas para corregir en materia de infraestructura escolar. Hay que mejorar el salario de los docentes, estamos hablando recién de salarios debajo de la línea de pobreza. Hay que capacitar y formar en servicio a los docentes y tenemos que abrirnos al mundo. El presidente de la Nación, vez pasada cuando estuvo charlando conmigo y anteriormente cuando dijo que iban a construir 100 escuelas técnicas en el país, comparó la educación, que teníamos que ir camino a Finlandia. Pero mirá el hecho que te voy a decir. Finlandia tiene algo así como 2.000, 2.500 dólares por mes de salario un docente. Y yo te estoy hablando de un salario inicial en la República Argentina, o sea que ningún docente en un cargo puede ganar menos que eso, hoy de 70.000 pesos. Entonces, para llegar a Finlandia tenemos que transitar un camino. Y esto sí, se hace si como vamos política a Finlandia de tenemos Estado. que ir nadando, digamos, porque no tenemos los recursos. Sí. Ahora, vos planteabas con alegría, con satisfacción, el tema de que se declara política de Estado la educación. ¿Eso implica una reconfiguración o una manera de concebir distinto el conflicto educativo, el paro de los docentes, por ejemplo, de una manera, a ver, como un servicio, considerarlo un servicio público que debe cuidarse más en una situación extrema? Mirá, hay que buscar consensos en esos temas. Yo te voy a contar dos cosas. Hay dos presentaciones en el Parlamento argentino, uno de un diputado radical que la quiere declarar servicio esencial a la educación. Y después está el diputado con el cual yo hablo y tengo una muy buena relación, Finocchiaro, que es de la oposición, que él no está en contra de las medidas de fuerza. Primero, es un derecho constitucional, claro, y está garantizado por la ley 23.551. O sea, pero él sí dice que tiene que haber servicios mínimos los días que haya medidas de fuerza. En un caso o en otro, o en cualquier otro caso que se presente, tiene que salir del consenso. Hay que empezar a buscar consensos entre el empleador, los legisladores y los representantes de los trabajadores. Eso quiere decir que como dirigente gremial de la educación, las cosas no salen bien. Eso quiere decir que como dirigente sindical del espacio de la educación, ¿estás de acuerdo en que esa conversación se encare Yo y se llegue a un consenso? Sobre todo, lo que no me gusta es que me impongan las cosas. Es decir, vos podés presentar un proyecto en soledad, pero si no tiene el consenso de los trabajadores, no prospera. Sergio, yo te quiero preguntar tu posición sobre las tomas de colegios, que bueno, lo hemos visto en los últimos meses, se dio en varios colegios emblemáticos, tomas de los propios alumnos. Mirá, es un tema muy delicado. Vos te referís a las tomas de acá de la ciudad. Sí. Sí. Bueno, yo estuve hablando inclusive con la ministra sobre este tema. Es un tema muy delicado, es decir, yo creo que hay muchas formas de expresarse, pero la entidad escuela hay que cuidarla. La escuela la tenemos que cuidar entre todos. Nos debemos expresar en lo que no estamos de acuerdo, pero mira, nosotros con los salarios que tenemos y en los peores momentos de pandemia garantizamos el proceso educativo, los educadores. Dimos clase a distancia, prestamos nuestras casas, hicimos todo para garantizar el proceso educativo. Y hoy conversamos con el Estado empleador con salarios debajo de la línea de pobreza y seguimos garantizando el proceso educativo. La educación es vertebral para el país. Yo no digo de no hacer medidas de fuerza, porque van a existir siempre las medidas de fuerza, pero primero tiene que prevalecer el diálogo. Por eso cuando me hablas de tomas, yo creo que hay muchas formas de expresarse antes de llegar a esa condición. Lo que es la escuela hay que cuidarla entre todos. Y la última que te quiero hacer, ¿existe hoy una foto para saber cómo está el nivel educativo de los chicos? Hay mucho por hacer en eso, hay mucho para trabajar.
los índices que se dan a través de las distintas pruebas no son óptimos, hay que seguir trabajando y esto es parte de lo que estuvimos charlando toda la ¿Cuándo va a noche. estar ese estudio, esa foto que vos decís que está próxima a salir? ¿Se sabe ya? ¿Cómo? Este estudio que vos decís que se está haciendo para Se tener... anunció hace 48 horas. Hay 5 provincias que ya se han adherido y otras 19. Esto se trató en el Consejo Federal de Educación, se aprobó y las provincias se van adhiriendo de a poco, entre las que yo recuerdo, por ejemplo, Catamarca está adherida, Santa Fe. ¿Los docentes quieren esas evaluaciones? No, yo estoy hablando del sistema integral de información, creo que eso es lo que él me Claro. preguntaba. Sí, sí. Bueno, pero es una evaluación... Sí, vamos a participar. No digo solo rendir examen por parte Sí, de los porque alumnos, también digo una nosotros evaluación vamos a del estar sistema. enterados también de cómo está el sistema, sí. Es muy útil eso, sí. ¿Vale? Sí, hoy la verdad que la Estamos a tecnología ciegas. existe como para tener un sistema online de revisión de lo que está pasando en todo sistema que quieras hablar, el sanitario, el educativo, todo lo que quieras, Pero hay que podría tener estar la siendo mente- monitoreado Hay que tener la mente permanentemente. muy abierta. Hay quienes todavía creen que porque hay un sistema, digamos, que funciona como mecanismo, ya estás invadiendo la libertad de cátedra en unos casos. Yo creo que hay que flexibilizarse en el pensamiento, No, en la no hay era que de la tenerle miedo a la información, discusión. Y lo dice un En la docente era como de la información. Campolongo. Lo dice un docente. Es importante eso, ¿eh? Y aparte, digo, todos en nuestros trabajos estamos siendo evaluados constantemente. Digo, los supuesto. docentes también Mirá, tienen que tener sus evaluaciones de rendimiento. Yo creo que me voy a dirigir particularmente Al compañero Campolongo. al compañero Campolongo, porque viste que se habla mucho de peronismo en el país, pero tenemos que copiarlo más a Perón. Creó las universidades públicas, la educación gratuita, La tecnológica. tecnológica. Yo creo que tenemos que volver a algunas cuestiones que son básicas, fundamentales. Y repito, si la educación termina siendo definitivamente política de Estado, Argentina tiene todas las chances y todas las posibilidades de crecer. Sin educación es imposible. Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos y miembro de la conducción de la CGT, gracias. No, a ustedes.